Bueno, Una sexta, a ver si... vamos a por otro, a ver si... ¿Qué toca ahora? ¿Qué digo? ¿Por qué los 80 son un antes y un después en la cultura? Siempre se ha como mitificado, ¿no? Los 80. Sí, a ver, no sé si son un antes y un después. Yo creo que si entendemos, es decir, la evolución de la cultura o del rock y de la contracultura asociada al rock, sí que es cierto que hubo, dijéramos, una progresión desde los años 50, los años 60, la psicodelia, el hippismo, etcétera. Luego vinieron los años 70, hubo un poco, ya era una época mucho más cínica, mucho más desencantada. Y yo lo que creo que con el punk, que luego ya derivó en los 80 en el afterpunk, en la new wave, etcétera, que fuese un poco ese retorno a la música más sencilla, quizás ese antes y ese después vendría simplemente del desencanto. Es decir, hubo una época cuando realmente se fue al garete todo con el sueño Flower Power. Se fue a finales de los 60 a hacer puñetas en el famoso concierto de Altamont y lo que vino después. Luego vino los 70, que era una época que cada vez fue más excesiva, cada vez fue más... el rock and roll se fue alejando más de lo que era, es decir, la música de la calle, la música del barrio, etcétera. Y lo que hicieron tanto en Estados Unidos como luego en Inglaterra y derivó en los 80 fue eso, ¿no? Volver un poco a la sencillez, volver un poco a la contracultura. El punk cogió parte de la contracultura, pero la cogió desde otra óptica. Y yo no sé si hubo un antes y un después de los 80. No, yo te diría que lo que hubo en los 80 es que hubo una parte, o sea, que la música que de los primeros años de los 80, que era muy interesante, luego derivó, para mí, a nivel mediático hablo, hay muchísimos artistas y muchísimas bandas interesantísimas en los 80, pero yo lo veo por mi experiencia. Cuando yo tenía en los 80, mediados de los 80, yo tenía 13, 14 años, no tenía hermanos mayores y tenías que buscarte la vida en aquella época, ni internet ni historias. Y yo recuerdo que lo que veía en la tele, aquello era una bazofia, es decir, que triunfaban los charts. Ponías aquellos los vídeos y tenías a Communards, Bananarama, ¿sabes? Y los New Romantics, que quieras que te diga, no era mi taza de té, que se dice. Entonces, ha sido al cabo de los años, después de los 90, del bombazo grunge, etcétera, que empecé a rebobinar hacia el nuevo rock americano, las bandas del NRA, muchos artistas del afterpunk que no había, ¿sabes? Y luego bandas de esas que no estaban en una escena concreta, pero que luego rebuscando más adelante sí que viste que se hizo muy buena música, pero a nivel mediático lo que triunfó, a ver, y además se ve, es decir, hay muchos artistas que sobrevivieron de los 70 y sus discos de los 80, o sea... Era un bajón... Lo que hicieron del 83 al 87, luego a lo mejor algunos volvieron otra vez, pero, o sea, excepto alguno, la gran mayoría, bueno, las producciones de los discos, la estética, todo fue un poco, ¿sabes? De aquella manera. Fue una época, eso sí, muy hedonista, muy divertida, es decir, era una época, ¿sabes? La época sí que podía pasar cualquier cosa. La época de los yuppies, la época de la coca, la época de los neones, y era una época muy frívola, desenfadada, muy divertida, extremadamente divertida, pero... Y bueno, yo creo que un poco pasó también, el grunge fue un poco una reacción contra todo eso, es decir, ese punk hardcore americano de los 80 que fue subyaciendo debajo de todo eso, fue lo que después cogió el grunge y dijo, no, a ver, todo esto es un asco, la vida es una mierda. Fue la reacción. Exacto, ¿no? Fue un poco aquello de decir, bueno, ya estamos hartos de laca y de todo esto, ¿no? Y de los tintes. Exacto. Vamos por otra. Séptima. Envío un mensaje a tus fans. Bueno, fans, seguidores o a la gente que compra tu libro, digamos. Que sí, mejor otra acepción. Es decir, a mis lectores, yo creo, bueno, evidentemente tengo un cierto feedback de amigos conocidos, de la gente que conozco del mundillo del rock, ¿no? Que después de toda la vida de estar metido en el mundo, pues conoces a mucha gente, entonces, bueno, algunos te leen, otros no. Pero la gente que... Pero bueno, siempre hay alguien que dice, mira, Eloy Pérez, a ver qué nos cuenta hoy. Exacto, es decir, en el sentido de que tengo gente que sé que compra mis libros y que le gusta, yo lo que les diría es que, bueno, yo lo que hago cuando trato de escribir estos libros, sean alguno escrito yo por propia iniciativa en alguna otra editorial o en este caso en Red Book, escogiendo incluso dentro de varios que te dan el que más te interesa, yo lo que trato es de combinar, siempre lo digo, es decir, un poco de rigor, mucho de rigor periodístico con un cierto desenfado, es decir, las biografías del rock
o todo lo que escribas sobre rock and roll, a menos que quieras hacer una tesis doctoral o un ensayo, aquello que te vayan a dar el Pulitzer, tiene que tener un punto desenfadado. Es decir, el rock and roll, por más que quieras hablar de él en serio, muchas veces es imposible. O tiene tantas anécdotas y tantas... Que no te puedes resistir a no contarlas, claro. Exacto. Entonces yo creo que yo siempre intento eso, sin querer hacerme el gracioso, o al menos lo intento, pero sí combinar bueno, por propio interés personal siempre me ha gustado mucho conocer muchos datos, títulos, tener una composición de lugar de todo lo que me hablan, porque si escribes es porque antes has leído mucho sobre el tema, ¿no? Yo me crié con el Popu, con el Ruta y con otras revistas y me encantaba no solo la opinión, sino los artículos de fondo, aquello que te explique, y con eso aprendías antes de la era de Internet, ¿no? Y lo que intento un poco es eso, es decir, si tuviera que definir una palabra, que sería intentar ser didáctico. Conseguirlo o no lo sé, pero didáctico en el sentido de que de decir, por ejemplo, quien compre el libro de Kiss, habrá gente a lo mejor que sabrá más que yo de ellos, pero bueno, yo entiendo que habrá gente que querrá cosas que se explican, las sabe, otras no, otras le sorprenderán, o otras no estarán de acuerdo. Claro. Entonces es un poco eso, no ser didáctico en el sentido de mover al debate, de mover pues con esto estoy de acuerdo, o esto no lo sabía, o a lo mejor yo no creo que pasara así. Bueno, es decir, darle un poco de que el libro tenga una cierta vida propia. O sea, tú coges el pincel y vas dando pinceladas como tú ves que puedes enfocar el cuadro, ¿no? De Kiss en este caso. Exacto. Las guías tienes mucho menos espacio. De hecho, tanto las guías del PAN como la que hice es muy esquematizado porque tienes un espacio concreto para cada banda, entonces es un trabajo más de resumen y de intentar explicar en muy poco espacio, pues a veces carreras muy, muy amplias, ¿no? Entonces ahí sí que tienes que tener hacer un ejercicio de síntesis muy elaborado, porque a la que te pasas ya me sobran aquí caracteres por todos los lados. En cambio en el de Kiss, que tenía mucho más de esto, pues nada, con una simple estructuración primero biográfica, cronológica, y luego pues viendo un poco qué interesa o cuáles son los aspectos más definitorios de Kiss, ¿no? Pues evidentemente el aspecto visual, el aspecto de escenario, el aspecto de maquillaje y sobre todo pues tratar eso de un modo que se explique de los orígenes, la evolución, pero siempre de un modo desenfadado, ¿sabes? Es decir, y más con Kiss, es decir, intentar hablar de Kiss en serio es como, ¿sabes? No cabe. No cabe.